Hola, hola, ¿cómo están? El pasaje de hoy habla de varias cosas, pero la parte central es que Jesús se encuentra con personas que ya murieron. Este podría ser interesante porque podríamos decodificar algunos mensajes para tranquilizar el alma si es que tenemos seres queridos en el cielo. Les leo el pasaje. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron con la orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. El Evangelio de Jesús en Marcos 9 está. Jesús, como verán, nuevamente en el dinamismo, no se queda quieto. El que tiene amor no se queda quieto. No puede quedarse quieto el que tiene amor. Bueno, Jesús de cierto barca el templo. Aquí en esta ocasión invita a 3 de sus discípulos, de sus amigos, y los lleva a un monte elevado, dice. ¿A quién invita? A 3, casi siempre invitaba a estos 3 para cosas profundas. Pedro, Santiago y Juan. Juan, 18 años, jovencito. Pedro ya experimentado en pescador. Estaban Santiago en el medio. Pero fíjense, lleva desde juventud a un hombre ya experimentado, lo lleva. ¿Por qué no elige a otros? No sé. Jesús habrá visto en ellos que tenían profundidad. Esto significa que no todos seremos invitados a montes elevados. Debemos tener particularidades. No todos seremos invitados a cosas profundas. Debemos reunir esos requisitos que tenían estos 3 apóstoles. ¿Qué requisitos habrán sido? No sé, no lo podemos enumerar, pero sí habrán tenido capacidad de leer cosas profundas, por eso lo llevaba. Cuando los llevo a un monte elevado, no van en ascensor, no van en avión, no van en helicóptero, sacrificio. Elevado significa caminar mucho. Elevado significa ir, y si era de noche, porque acá era de noche. Piedras, miedo, porque también en ese entonces había de asaltantes, degenerados, pero vencer todo Jesús iba ahí, los iba guiando, hasta que llegan a la parte alta. Y en ese instante, cuando está en esa parte alta, aparentemente Jesús se adelanta. No sé si iban lerdos los amigos, discípulos, o qué, no sé, pero Jesús se adelanta y en cuanto se adelanta lo ven a Jesús que sus vestiduras se ponen resplandecientes. Dice, tan blanca que nadie en el planeta la podría blanquear. Pero no solamente Jesús. Aparece Elías y Moisés, personas que ya habían muerto. Se le aparecen, entre comillas, se le aparecen muertos a Jesús. Y a los discípulos también, porque lo pueden ver. Pero dice que aparecen junto a Jesús, conversando con Jesús. Moisés y Elías. Moisés, que era el sinónimo de los mandamientos, y Elías, del profeta, del romance precioso entre el profeta y Dios, un tipo sensible, lleno de amor. Está en blanco, resplandeciente, transfigurado Jesús. Y los apóstoles, Pedro, quiere intervenir en esa conversación que están teniendo gente que está en el cielo y Jesús. Y miren la intervención de Pedro, dice, estamos tan bien acá. ¿Querés que armamos unas carpitas? Quiere instalarse Pedro en ese lugar. Ni me parece por la sensación y los sentimientos que está teniendo y por lo que está viendo y por lo que
tiene, el sentimiento que tiene en el alma, quiere instalarse ahí en esa altura y en ese mundo. Una carpita, ya Pedro estaba pensando terrenalmente, carpita, casita, ranchada. Dice que una voz viene y le dice, este es mi hijo, muy querido por Jesús, escúchanlo. Pedro estaba pensando en cosas terrenales, en carpita, en ranchadita, en casitas, en planes humanos, en construcciones humanas. Y la voz del Dios le dice, este es Jesús, escúchanlo. Pedro tenía ocupado el cerebro en proyectos humanos. Y viene Dios como que le dice, pará, Pedro, frena toda esa movida cerebral, este desgaste de energía, escúchalo. Que lo que vas a ver y escuchar ahí te va a servir para hacer construcciones humanas, pero que estén repletas de cosas celestiales y eternas. Y Pedro dice, la Biblia dice que no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. ¡Qué increíble! Estaba Pedro lleno de temor y a la vez lleno de planes. ¿Qué impulsaba a Pedro a hacer las casitas? ¿Asombro, amor o temor? Y a veces puede pasar, en el mar hay peces que largan tinta, como el calamar, que ante el miedo larga tinta. Y hay otros animales, en la naturaleza, inclusive plantas, que largan sustancias o elementos en el momento de temor para tratar de refugiarse y protegerse y sobrevivir y salvar su vida. ¿Qué Pedro estaba largando tinta al hablar? Porque estaba lleno de temor. ¿Cuántas veces nosotros, los seres humanos, porque estamos con temor, largamos cosas, palabras, proyectos, porque estamos con temor? Y Dios le dice, escúchanlo. Le está diciendo Pedro, Santiago, Juan, no hablen, escuchen, que ahí a partir de lo que vean y de lo que escuchen van a poder armar una preciosa vida sin temor y con planes trascendentes, aplicables en la tierra, con pies en la tierra y mente en el cielo. La cuestión que cuando pasa todo eso ya después ya no ven más a las dos personas que estaban muertas, que se le aparecieron vivas hablando con Jesús, y lo ven Jesús junto a ellos. Ya se había acercado a Jesús y le dice, no cuenten nada de esto, vamos, cuéntenlo después que yo haya resucitado. Era un gran misterio. Después que venza Jesús a la muerte, Jesús les da, los habilita para que cuenten. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué son secretos? No, porque hay cosas que son graduales, vamos a ir entendiendo de a poco. Jesús hasta se tomaba ese trabajo de gradualmente regularnos los misterios. Pero otra cosa que no quiero pasar de largo, Moisés y Elías habían muerto y hablaban tan plácidamente y con vestidura resplandeciente, lleno de pureza del color de la vestidura, y no había nada manchado, todo transfigurado, bello, resplandeciente. Si Jesús hablaba con Moisés y con Elías, también puede hablar con tu ser querido, y habla con tu ser querido. Habla con mi ser querido. ¿Qué quiere decir entonces? Moisés y Elías no aparecen llorando, tristes, que están en el cielo, como mucha gente, seres humanos, lo imaginan a sus seres queridos. Nos produce un quiebre cuando se nos muere un ser querido. Pero quizás no ahondamos, en vez de nos preocupamos más por lo que nos va a pasar acá terrenalmente, que lo voy a extrañar, y que aquí, que allá. Y no pensamos el otro 50% de ¿a dónde se fue mamá? ¿A dónde se fue papá? Mi hermano, mi amigo, mi primo, mi vecino, mi compañero, mi esposa, mi esposo. Y nos quedamos en el dolor, en el vacío que no lo podrá llenar, en su ropa, en sus pertenencias. Y no pensamos el otro 50%, ¿qué estará haciendo a partir de hoy o desde que murió? ¿Qué hace en el cielo? Elías y Moisés se acercan y hablan con Jesús. Hay actividad. ¿De qué hablaron? Si Jesús está en la tierra y en el cielo continuamente activado con amor para que los seres humanos disfruten la tierra y vayan al cielo, también los que están en el cielo están en la misma onda, en la misma frecuencia. También lo hacen de manera, pueden andar en la altura del monte, pueden andar en el patio, en la galería, en tu casa. Lo que pasa es que tienen otro tipo de piel. Cuando estuvieron junto a Jesús, permitió que los apóstoles vieran eso.
pero después ya no lo veían más. Pero que se habían ido, no estaban. Fue ese instante que los apóstoles pudieron, por elevación, porque rezaron, porque estaban viviendo en profundidad, no sé, que lo pudieron ver. Pero nuestros seres queridos, Moisés, Elías, Jesús, constantemente están alrededor nuestro. Un día un obispo se acerca a un niño y le dice: te regalo una naranja si me decís dónde está Dios. Y el niño le dice: y yo le regalo un cajón si usted me dice dónde no está Dios. Dios está en todos lados. Elías está en todos lados. Moisés, tu ser querido. Lo que pasa es que con estos ojos terrenales no lo podemos ver. Para hoy, decir, alegrarnos, porque nuestros seres queridos que se fueron al cielo, el cielo no es allá, el cielo es acá, donde está Dios. Y Dios está detrás de la piel y afuera de la piel. Y donde está Dios, anda Elías, Moisés y tu ser querido. Entonces será cuestión de aprender a hablar otro tipo de lenguaje y de comprender otro tipo de lenguaje. Alegrémonos, porque tu ser querido que se fue al cielo no es un desocupado. Anda con vestiduras preciosas, cerquita de Dios y planificando algo para que nosotros seamos felices en la tierra y lleguemos sobre todo al cielo. Y recordá, para vivir momentos elevados, profundos, a veces hay que caminar, pasar piedra, oscuridad, saltar ríos, saltar problemas, pero vamos a llegar a esa profundidad. Y otra cosa más, no tengamos más miedo. No empecemos con nuestras planificaciones bajitas, ahí chiquitas. Hagamos silencio y escuchemos. Como dice Dios, escúchanlo. Pero ojo, a veces Jesús va a hablarte por medio de los seres queridos que te rodean, por desconocidos, por el más santo como el más pecador. Jesús te va a mandar personas para que te den mensajes, que puedas armar un precioso día. Nos vemos.